Ahora vamos a estudiar un poco sobre trigonometría. La trigonometría es una rama de la matemática y estudia en específico la medida o la medición de los triángulos. Recordemos, un ángulo es una abertura entre dos semirrectas o entre dos rayos, que sería esto de acá. Los ángulos, recuerden, según su medida, pueden ser agudos, obtusos y rectos. Acá para nombrar a los ángulos vamos a utilizar estas letras, que se ven un poco extrañas porque son letras griegas. Entonces tenemos alfa, beta, teta y gamma. La que más vamos a utilizar es esta. Vamos a analizar un poco la medida de un ángulo. Entonces, si esta es una semirrecta, conforme la abertura se va haciendo, por ejemplo, si marco un ángulo acá, es un ángulo menor de 90. Entonces, este va a ser un ángulo agudo, por ejemplo, de acá para acá. Si el ángulo abarca desde aquí hasta acá, sería un ángulo recto, que es el que mide exactamente 90 grados. Si tomáramos desde aquí hasta acá, sería un ángulo llano, que es el ángulo de 180 grados. ¿Sí? Si esto fuera una vuelta, aquí tendría 90 grados, 180, 270 y la vuelta completa serían 360 grados. En este caso vamos a enfocarnos en dos ángulos, en los ángulos agudos y rectos. Un ángulo agudo es el que mide entre 0 y 90 grados y el ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Aquí nos vamos a enfocar en el triángulo rectángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. En un triángulo rectángulo, la suma de la medida de sus dos ángulos agudos es de 90 grados y la suma de los tres ángulos es de 180 grados. Entonces, un triángulo rectángulo es como el que vemos acá. Tenemos este que sería el ángulo recto, ¿sí? Está formado por dos líneas que son perpendiculares, se llaman, una exactamente horizontal y una exactamente vertical. Entonces, como acá hay 90 grados, este sería el ángulo recto y estos dos serían los ángulos agudos. A este tipo de triángulo es al que se le conoce como triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo, como sé que es un ángulo recto, yo ya sé que mide 90 grados. A este ángulo le estamos llamando teta. Vean, aquí les voy a poner nombre a cada uno de los ángulos. Este sería alfa, este sería beta y este sería teta. Estas letras no importa en qué orden las ponga, pero sí me tengo que enfocar en el triángulo que estoy observando. Entonces, como este ángulo es recto, que es teta, acá voy a poner 90 grados. Entonces, digamos que alfa mide 45 grados, entonces voy a escribir acá 45 grados. Ahora, ¿cuánto tendría que medir beta? Siguiendo esta definición de acá arriba, dice que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Al sumar estos tres me tiene que salir 180 grados. Acá ya llevo 90, entonces este más este me tienen que dar otros 90. Y 90 más 90, 180, ¿verdad? Entonces beta también tendría que medir 45 grados. ¿Sí? 5 más 5, 10, llevo 1. 9 más 1, 10. 14, 18. ¿Sí? 180 grados. Entonces esa es una de las formas para encontrar el ángulo que haga falta. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tengo ahora este triángulo que es similar al anterior. Entonces, este mide 90 grados siempre porque es el ángulo recto. Este ángulo agudo mide 60 grados, que es beta. Entonces, ¿cuánto tiene que medir alfa? Entonces, ¿cuánto me hace falta acá para que los dos ángulos agudos, que serían estos dos, me den 90? Hacen falta 30. ¿Sí? 30 más 60, 90, más 90, 180. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas dependen de un ángulo y describen un triángulo. Antes de ver las funciones, vamos a analizar primero las partes del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene estas tres partes que se las tienen que aprender: hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto.
La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. El cateto adyacente es el lado que está pegado al ángulo agudo que estoy analizando. Y el cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo agudo que estoy analizando. Ojo que aquí al ángulo que voy a analizar es uno de los ángulos agudos, uno de estos dos. El ángulo recto no lo voy a tomar en cuenta porque a él yo ya lo conozco, ya sé que mide 90 grados y tiene una característica especial. El ángulo recto se encuentra enfrente del lado más largo y el lado más largo es la hipotenusa. La diagonal siempre va a ser el lado más largo y a ese lado al que le llamamos hipotenusa. Ahora veamos, acá estos dos triángulos son distintos porque acá me están marcando este ángulo que es alfa y acá me están marcando este ángulo que es beta. Entonces yo aquí voy a analizar al ángulo alfa. En este triángulo el cateto opuesto sería el que se encuentra enfrente del ángulo alfa. Enfrente de este ángulo está este lado. Entonces para este ángulo el cateto opuesto va a ser este lado de acá. Y este va a ser el cateto adyacente. Para este ángulo el cateto opuesto sería este de acá, este lado de acá. Y el adyacente es este, que es el que está pegado a él. Ahora, para este ángulo beta, vean quién está enfrente. Este lado. Entonces, el que está enfrente va a ser el cateto opuesto. Y el que está acá pegado a él, junto con la hipotenusa, va a ser el cateto adyacente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque depende del ángulo que nos estén marcando. Si a mí me dicen de este ángulo, su cateto opuesto va a ser este. Pero si a mí me dicen este ángulo, el cateto opuesto va a ser este de acá abajo. Una vez identificados esos tres lados, ahora sí vamos a analizar las funciones trigonométricas, que son 6, pero en esta ocasión vamos a analizar solo 3 de ellas, que son las principales. Está la función seno, coseno y tangente. El seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Lo podemos abreviar de esta manera. El coseno del ángulo es cateto adyacente dividido hipotenusa. Lo puedo abreviar de esta manera. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Lo puedo abreviar de esta manera. Esas tres ecuaciones se las tienen que aprender de memoria. Seno, cateto opuesto dividido hipotenusa. Coseno, cateto adyacente dividido hipotenusa. Está fácil. Aquí el opuesto y aquí el adyacente y la hipotenusa en el denominador en ambos. Y para la tangente son los dos catetos. El opuesto dividido el adyacente. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo encontrar esas tres funciones. Tengo este triángulo rectángulo. Acá vemos el ángulo recto. La hipotenusa, que es el lado que más mide, en este caso mide 5, digamos 5 centímetros, 4 y 3. Lo primero es, me tienen que decir para cuál de los dos ángulos agudos. Vamos a utilizar ahorita este ángulo, llamémosle el ángulo teta. Entonces, para este ángulo, la función seno, voy a poner esta letra acá. Entonces, el seno de teta. Luego voy a encontrar el coseno también para este ángulo y la tangente para este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo se llama cada lado. Para este ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente. Recuerden que sería esto de acá. Sí, es lo que está enfrente. Entonces, este sería el cateto opuesto. Obviamente, el lado más largo siempre es la hipotenusa, que es el que menos cuesta identificar. Y este que nos queda por acá es el adyacente. Ya que identifiqué yo los tres lados, voy a aplicar nada más esto de acá, muy fácil. Cateto opuesto, dijimos que es este. ¿Cuánto mide? Mide 3. Entonces voy a poner acá el valor, que es 3. La hipotenusa, ¿cuánto mide? 5. Veamos el coseno. El cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa mide 5. Veamos la tangente. El cateto opuesto mide 3
y el adyacente mide 4. Entonces acá estas son fracciones. Las fracciones son divisiones. Entonces acá lo que vamos a hacer es dividir 3 dividido dentro de 5. 3 dividido dentro de 5. Acá me queda 3/5, pero mi calculadora aquí sería la opción en decimales. Es 0.6. También pueden hacer estas divisiones a mano si no tienen su calculadora. Acá voy a dividir 4 dividido dentro de 5. No al revés porque entonces ya no me queda bien el resultado. Serían 0.8. Y acá 3 dividido dentro de 4. Serían 0.75. Y esos serían mis resultados. ¿Ven? Bastante sencillo. Veamos otro ejemplo. Tengo este triángulo. El ángulo que me piden es el ángulo beta. Entonces vamos a escribirlo acá en cada ecuación. Lo primero que hacemos es identificar cada lado de los 3 lados que forma el triángulo. La diagonal siempre va a ser la hipotenusa, que es el lado más largo. Como es este ángulo, vemos cuál está enfrente. Vemos que enfrente se encuentra este lado que mide 2, que sería el lado opuesto o el cateto opuesto. Por lo tanto, este sería el cateto adyacente. Entonces sustituimos en cada ecuación. El seno de beta sería cateto opuesto, que mide 2, dividido la hipotenusa, que mide raíz de 5. El coseno de beta sería cateto adyacente, que mide 1, dividido la hipotenusa, que mide raíz de 5. La tangente de beta sería cateto opuesto, que mide 2, dividido cateto adyacente, que mide 1. Acá podemos ingresarlo de una vez así como aparece, 2 dividido raíz de 5. Y serían 0.89. Puedo dejar solo 2 o 3 decimales. Yo voy a escribir 3 decimales nada más, o sea 3 cifras después del punto decimal. Ahora acá 1 dividido raíz de 5 sería 0.447. Y acá 2 dividido dentro de 1 es 2. Y así sería la primera parte. Con esto pueden hacer ustedes el ejercicio número 1.